Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Desde los estudios de la Universidad Nacional de Avellaneda, para todas las emisoras que integran Aruna, un nuevo programa de Con la Tuya. Buenas tardes a todos. Bueno, viernes, hoy no tan frío, la verdad que me sorprendió porque no tuve que salir tan abrigado. Sí. Linda semana climática. Ojalá estuviese así todo el tiempo, pero bueno, sabemos que no. Vamos a tener un fin de semana bueno. Voy a arrancar, saludando a mis coequippers. Buenas tardes, Nadia Smuch. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Fernando Luna. Buenas tardes a todos. Y de vuelta, el regreso más esperado, el regreso triunfal de Nat Brujos. Natalia Rodríguez acá con nosotros. La verdad que ya extrañaba estar con Bien ahí, buenísimo. Y vamos a arrancar con la primer columna de hoy, efemérides. Las efemérides, Nadia. Vamos a arrancar con las efemérides. Bueno, efeméride del día de hoy puntualmente, 11 de julio de 2025, arranca la gira Reunión de Oasis en Manchester, en Heaton Park, después de no sé cuántos años, en el 2009 se separaron, 26 años. Se separaron hace 26 años los hermanos Gallagher, oriundos de Manchester, y su álbum Times Flies, que es un recopilatorio del 94 al 2009, volvió a estar en el número 1 de Inglaterra. Mira. Con todo el mundo se iba a escuchar Oasis. Sí. Hoy todo el mundo se va a escuchar Todo Oasis. vuelve. Sí, Los hermanos se han unido. Sí, yo soy Team Blair. Ahí hay una cosa, Manchester-Liverpool o Oasis Blair, yo soy Team Blair, pero bueno, elegí, por eso está sonando Champagne Supernova de fondo, que me parece un temazo. Clásico. Sí, un clásico. Bueno, nada, Time Flies son 2 discos enteros que tienen todos los hitazos de Oasis. Y después vine con 2 efemérides recontra histórico tradicionales. Un día como hoy en 1580, Juan de Garay fundaba Buenos Aires, así que feliz cumpleaños Buenos Aires. Hoy es el aniversario de Buenos Aires. De la segunda fundación, que fue la más importante. La primera fue medio una cosa rara y vinieron, dejaron 3 caballos, se fueron. Claro. La de Garay, ya el chabón trazó un tejido urbano que se sostiene hasta hoy, o sea, de la avenida Madero para atrás. Mirá. Se paró en un lugar y dijo, esta es mi casa, que es donde está la estatua de él, al lado de la Casa Rosada. Dijo, acá Lo primero es lo primero. Claro, y de acá hacemos 6 cuadras. O sea, el plano de Amero que trazó Garay se sostiene hasta hoy. Mirá. Sí. Le ganamos más tierra al río, pero esas cuadritas que hizo él son las que tenemos hasta ahora. Y la última efeméride que traje fue que en 1804 fue el duelo Burr-Hamilton. Hamilton había sido secretario del Tesoro de los Estados Unidos en la presidencia de Washington, y Burr era el vicepresidente de Jefferson. En una cena, ahí en 1804, se juntan y Burr quería ser presidente y Hamilton le dice que estaba flojo de papeles. Así, literal. Dijo, a vos te faltan un par de cositas para ser presidente. Sí, no te da. Así que... no te da la nafta. Obvio, porque Hamilton quería ser presidente él. Y Burr le dijo, sí, bueno, lo retó a un duelo. Y bueno, y se juntaron en New Jersey y lo asesinaron. O sea, ganó Burr el duelo. Sí, tranca. Lo mató a Hamilton con unas pistolas que ya se habían usado en otros duelos. Y bueno, Hamilton se transformó en un símbolo para el Partido Republicano, como un símbolo del honor y el deber, porque medio un mártir. Pero bueno, eso lo traje más que nada para recomendar un libro que está muy bueno, que se llama... ¿El musical o no? ¿No tiene nada que ver con la historia de esta o sí? ¿Cuál musical? Hamilton. No tengo idea. Si se musical. llama Hamilton. Puede ser. Lo pueden encontrar en Disney Plus. No es publicidad. Búsquenlo. Yo vine a recomendar un libro de Hamilton, pero de Mariano Hamilton, el periodista sí. que estaba en Duro de Domar, que escribió un libro que, pobre, yo lo compré porque salía 2.000 pesos, ¿viste? Esa oferta que... Claro, la mesa de saldo. Bueno, pero se llama Duelos y es la historia de todos duelos muy famosos en la República Argentina, que tiene una cantidad de datos al pedo total. Muy bueno. Pero bueno, duelos muy interesantes. No está Maxi, hay una película que es el duelista, o algo así, que es la historia de 2 personas que se maten a duelo durante muchos años y nunca se terminan de matar. Bueno, hay cosas así en el libro, es muy interesante. O los motivos, porque los duelos eran por el honor. Bueno, no me voy a extender. Pero onda, vos le dijiste a mi vieja, no sé qué, ¡pumba! Usted se tiene que ahí entrarían Samir y Viale. Claro. ¿O no? Es exactamente eso. Y bueno, nada, esa es la historia de Hamilton. Así que esas son las efemérides de hoy. Perfecto. Bueno, nada, muchas gracias, Nadia. Bueno,
Ahora... ¿Un duelo? ¿Eso es algo exagerado? Aquí está. Bebe, la casa... ¿En serio? Pero jamás te has regalado la cerveza. Muy bueno el audio de Marcos. ¡Ay, nunca lo presenté! Buenas tardes, ¡Marcos! En los controles, como todos los viernes. El imprescindible. Sí, totalmente. Bueno, y ahora vamos a escuchar, a ver qué nos trajo Nadia para poder hablar un poquito de historia, ¿no? Hace un montón que no hago con columna de historia. Hoy volví a mi clásico formato. Volvió la profe. Ahí está. Sí, El formato original. Sí, traje un poquito de historia respecto a... Esta semana hubo un corte en la Panamericana de los trabajadores de Giorgalos y de Seco, y traje para repasar un poquito de la historia de la Pana como protagonista de... Hermoso, de grandes luchas. De grandes luchas. La primera lucha que... Traje una viejita para recordarlo primero. En las huelgas de junio y julio del 75, la coordinadora Fabril de Zona Norte fue una de las más grandes. Y en la huelga del 17 de junio se nuclearon en la Panamericana 10.000 trabajadores de Ford, de General Motors y de todas las plantas que se encontraban a los costados. Y la cantidad de gente, yo me acuerdo que leí ese dato y me quedó grabado, la cantidad de gente llegaba desde... Yo soy de Zona Norte y sé dónde queda la fábrica de Patty, pero para quienes no saben, desde el fondo de la Legua, que es un cachito antes de Unicenter, hasta la General Paz. Todo eso era gente, trabajadores. En la General Paz los esperaban con tanques y metralladoras, los militares, porque la orden de Isabel era que no se cruzaba la General Paz. No se entraba a la ciudad, sí. Exacto, no se entraba a la ciudad. Así que nada, desde ahí esa fue una de las huelgas más grandes de la historia Y una argentina. de las asambleas más grandes porque se hizo ahí una asamblea gigante para En ver la cómo seguía. Panamericana. Sí. Era en todo los que conocen la esquina esa famosa de Pati, que es una esquina muy grande, tipo Panamericana y 197. Ah, sí. Todo eso era gente haciendo una asamblea. Es el talar, eso es un talar. Es un poquito Parecido a antes, eso. un poquito más cerca de... No, pero digo por el espacio, Claro. parece un... Claro. Sí, era más a la altura de Unicenter. Pero todo, Ah, gente desde ahí hasta General Paz, gente. Tremendo. Pero está esta Increíble. asamblea que dice Fer porque en el cruce, abajo de Puente Saavedra, los esperaban tanques de guerra. No. Tranqui. Tanques de guerra Para el gordo Dan. No las camionetas de ahora. Saquen los No, tanques. no. Claro. Tremendo. Como dijo el gordo Dan ayer. tanques de guerra para que la Panamericana no cruce a la capital. Que la movilización y la huelga... Después va a terminar toda una huelga general. Bueno, lo trajimos a Facu Aguirre acá para contar un poquito de eso una vez. Historia por otra columna. Pero bueno, así empieza la historia de la Pana, ¿no? Y después traje la historia de un poquito del sindicalismo de base, que es un proceso que se da dentro de los trabajadores a partir del año 2004-2005, mayoritariamente, a raíz de un cierto crecimiento económico que estaba atravesando el país, no crecimiento, sino más bien recuperación. Después del 2001. Claro. 2001, 2002. Exactamente, pero con ese mismo espíritu democrático de la época del 2001-2002. ¿En qué sentido? En que la organización de los trabajadores no estaba dada o no estaban a la cabeza los dirigentes sindicales tradicionales, sino más bien delegados elegidos por sus compañeros, cuyo formato más tradicional para decidir todo era la asamblea. Claro. Entonces empiezan a dar procesos de renovaciones de comisiones internas, de organizaciones de base de trabajadores, comisiones de mujeres, procesos mucho más democráticos. La primera historia de la Pana, de este grupo y de este nuevo formato de organización, va a ser la batalla de Terrabuzzi en el 2009. En ese momento, Terrabuzzi era parte de Kraft Foods, una empresa cuyo dueño es Warren Buffett, que en ese momento era el segundo hombre más rico de todo el planeta Tierra. Y Sergio Massa era el intendente de Tigre. No, Tenía ¿te a su acordás? cargo una fuerza especial que se llamaba COT, no sé si se acuerdan, Sí, que sí, era sí, Comando sí, Táctico sí. de no sé Sí. qué. Era Transformer, le decíamos nosotros. Eran los Transformers. ¿De qué color? Todos negros, así, tipo... Sí, Era un sí, flash, sí, pero sí, bueno, sí. Tipo Robocop. tal cual. Massa tenía un aparato ahí. Massa Bueno, siempre tuvo igual aparato.
Sí. En Norte es como... Sí, era, bueno, Kraft quedaba en Pacheco. En ese momento, en el invierno del 2009, va a haber un brote de gripe A, no sé si se acuerdan. Sí, ¡oh, Dios! Había déficit de alcohol en gel en esa época, me acuerdo. Era Es que ahí terrible. aparecía el alcohol en gel. Conseguir alcohol en gel era Sí. un lujo. ¿Cómo se llama? Bueno, los trabajadores empiezan a reclamar porque la guardería de Terrabuzzi tenía 200 niños. Los trabajadores trabajan, o sea, 3 turnos rotativos y demás, mucha gente circulando y pidieron que la fábrica cese unos días para cuestiones de asepsia, o sea, limpiar, desinfectar y demás. ¿En qué termina esto? En 40 días de paro. Bueno, Bien. la Tranqui. empresa ahí con 40 días de paro. Tranqui. En estado total asambleario. Y Muy despiden, sí, increíble. Despiden a 160 trabajadores. O sea, a causa de eso, obviamente, se dan estos 40 días de paro, ¿no? Nada, lucha, cortes en Panamericana, cortes. Terrabuzzi quedaba sobre Ford. Entonces la Ford estaba completamente atravesada por infantería todos los días. Los trabajadores que entraban los cagaban a palos. Bueno, tremendo. ¿Cómo termina esto? La comisión interna estaba dirigida por el PCR en ese momento con un sector minoritario del Partido de los Trabajadores Socialistas y toda la comisión interna firma que reincorporen a 53 trabajadores de los 160, salvo el sector del PTS que no firma y bueno, así termina este conflicto. Pero nada, una lucha enorme. Aparte de 40 días es un montón. No, se solidarizó un montón de gente, todas las fábricas cercanas de la zona de la Ford, Fue muy conocido igual ese conflicto. sí, organismos de Creo. derechos humanos, porque las represiones eran brutales. Alianzas entre Scioli, Massa y Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento, quien momento. era presidenta. Y bueno, y Scioli era... Y Scioli en la provincia. Toda la historia que traigo está Scioli. Así El que gobernador, no- el La gobernador casta. peronista Sí, sí, de la en- provincia, En toda la, digamos. En toda la historia está Scioli, todas las que vengo a contar. Bueno, ¿cuándo se reactiva un poco más la pana? Que fue casi todo un año que estuvo tomada en el 2014. En el 2014 se dan los conflictos de Lear y de Gestamp. A nivel nacional hay 15.000 despidos en el sector automotriz, que pasan, como si nada, una alianza entre SMATA, que es el sindicato automotriz, y el gobierno, Qué raro obviamente. es Mata. ¿Es Mata? No, no me suena que trance. Eran los ¿eh? 15.000 de automotriz y nosotros de la refinería que habíamos Ah, claro, 2014, tal cual. Acá tal tenemos cual. otro protagonista del 2014. Estuvimos ahí. Las luchas de 2014, tal cual. Tremendo, claro. Bueno, fue un año complicado el 2014. Sí. Pero bueno, después de la mitad de año del 2014 se dan todos estos despidos y lo que tenía interesante es que Gestamp y Lear que quedaban sobre la misma, quedaban en la Panamericana por una distancia de pocos kilómetros. Y lo que tenían también es que si paraba toda la industria, porque eran los que producían las partes que necesitaban usar Volkswagen, Ford y General Motors. Entonces, Claro. si Lear no andaba y Gestamp no andaba, nada, nos vemos. En Gestamp la fábrica era enorme, las condiciones eran muy complejas, entonces un grupo de 9 trabajadores decide tomar el puente grúa. Lo que hace que paren la producción y se vuelven locos todos. Piñanelli, que es el de El secretario general del gremio. Desmata, Desmata. les va a decir los 9 apóstoles. Ah, Para- me acuerdo. De la bronca que les ¿Podrán? tenía. De la bronca que les tenía, porque claro, como los del Marcos Paz, bueno, ellos eran... ¡Qué orgullo! No, Marcos Paz, Ah. perdón, Sierra Chica. Yo era Bueno. uno de los 9 apóstoles. ¿Te imaginas? Tremendo, así que nada, estuvieron varios días tomando el puente grúa y además de esto de los 9 apóstoles, hicieron una campaña para quebrarlos por hambre. Sí. La infantería junto con una patota de Lesmata se paró en la puerta de Gestamp y no dejaban pasar ni alimentos ni bebida para que los laburantes se terminen desmayando, pero pudieron ingresar después con una solicitada de organismos de derechos humanos. Fue Pérez Esquivel a la puerta de Gestamp para decir, loco, déjenlos pasar. Y en Lear se dieron bastante seguidos estos dos conflictos. Lear también, las dos estaban sobre Panamericana, entonces vos ibas por la Panamericana y veías carteles, pasacalles, se ve toda una campaña muy a pulmón Claro. Sí. de los laburantes para... Pero campañas que finalmente fueron nacionales. Yo me acuerdo Totalmente. que después con Lear hubo como 60 jornadas que se replicaron en todo el país. O sea, Sí. esa potencia de los trabajadores. Sí, totalmente. Yo creo que también, no solo eso, creo que
hubo varios conflictos en esa época, bueno, sin ir más lejos, Sí, ¿no? acá Fer mencionaban, acá en zona sur igual, Sí. creo que, si no me equivoco, el de Cresta Roja es posterior, ¿no? Es Sí, posterior, bastante. pero en ese momento éramos nosotros, Honda y Calza también de acá. Que me Me acuerdo que acuerdo. salíamos de acá. El de la levadura. Claro. Ah. Nosotros salíamos de acá a las 5 de la mañana y nos íbamos para Lear porque estaban los cortes a las Claro, 7 de la tal mañana cual. puntual y ¿Y íbamos todos PepsiCo para de allá. qué año es? 2017. Sí. Ah, Yo acá posterior. protagonista De- protagonista de afuera, de ¿no? PepsiCo, ¿no? De PepsiCo. Bueno, Lear tuvo muchos cortes en Panamericana, un Muchísimos. montonazo, Muchísimo. y fueron muy conocidos porque muchas veces, por ejemplo, en un corte se llevaron detenida a Victoria Moyano Artigas, que es una nieta recuperada, y se armó un quilombo terrible, por supuesto. Sí. Y Piñanelli iba a decir, bueno, ¿qué hacía una nieta recuperada cortando la ruta? ¡Arre! Tipo, bueno, ella se lo buscó, ¿no? Bueno, Un Le poquito. decían a los diputados del Frente Izquierda, ¿qué hace el diputado ahí? Tiene que estar en el Claro. Congreso. ¿Qué Ah, hace un hoy me diputado acuerdo cortando de la Bueno, las entrevistas en el que le corte- hacían a Del Caño. Sí, En el sí, corte sí. siguiente al de Victoria va a haber una represión atroz. Nico del Caño va a terminar atendido por médicos, él y 13 personas más. Y le van a decir eso. También les mata, le va a mandar una patota al Congreso Sí. para Sí. que paren, porque era un conflicto muy Sí. crudo. O sea, Claro. estaban parando la industria automotriz realmente. Después la Comisión de Mujeres poniéndose al frente de la Sí. represión, también Sí, muy totalmente. emotivo fueron esa resistencia de los trabajadores, pero Claro. de toda la solidaridad de alrededor. Claro, y aparte en un lugar como la Panamericana, que está todo el cordón industrial y de todas Total. las fábricas se unían. En el último corte de Lear van a quedar detenidos y heridos Nicolás del Caño, Camilo, que era dirigente de PepsiCo, Paula, que es una docente de Tigre, Paula Ackerfeld, hoy dirige parte de la oposición del sindicato en Tigre por la lista multicolor, va a quedar detenida también. Al Jorge Turco Sobrado, un sobreviviente de la dictadura, Sí. lo van a meter preso. Y otro de los trabajadores que van a ser testigos de estos cortes de Lear va a ser una fábrica que se llamaba Donnelly, que en ese momento estaba viendo qué hacía porque sus dueños, unos yanquis, se habían fugado y ellos estaban viendo qué hacían. Eran Ahí. miembros del Grupo Atlántida. Exacto. Actualmente fábrica gestionada por sus propios Hoy Madigraf obreros. La historia de se Donnelly y recupera. Madigraf la traemos para otra columna. Hermosa. Esa es historia para otro día. Ah, Ajá, exactamente. Así que eso. buenísimo. Bueno, muchísimas Buenísimo. gracias, Nadia. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Al comenzar a escribir este editorial me pregunté, ¿para quién la pienso? Poco después recibí un mensaje de un amigo que me decía, me siento un esclavo, estoy endeudado, llevo más de 10 años trabajando en el mismo lugar y no me alcanza ni para saldar las deudas. Esta historia, basada en hechos reales, refleja una realidad en la que muchos podrían identificarse. Por eso me gustaría hablarle a quienes se sientan reflejados en estas palabras, a quienes están buscando trabajo incansablemente sin éxito y a quienes se sienten que están desalentados respecto a la salida. El gobierno de Milei atraviesa una crisis política que crece al ritmo de su brutal ofensiva económica y social. El reciente revés en el Senado, con la aprobación de la actualización jubilatoria, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, dejó al descubierto no solo la fragilidad legislativa del oficialismo, sino también el límite de una política que busca gobernar por decreto y bajo amenaza permanente. Una respuesta del presidente no fue negociar ni ceder, obviamente. Anunció nuevamente y frente a su público más apreciado, el empresariado nacional, que vetará todo lo que huela a conquista popular. La idea de orden que vende se sostiene en realidad sobre el caos de vidas arrasadas, salarios pulverizados y una deuda impagable y una estructura estatal cada vez más desmontada. Pero si hay algo más profundo en juego, esta situación no solo habla de un gobierno en problemas, sino que también habla de una oposición que no termina de estar a la altura del momento histórico. Y aquí vale detenerse, porque mientras crecen las luchas en distintos rincones del país, en el Garrahan, en el INTI, en Vialidad, en el Posadas, en fábricas como Georgalos y Seco, en las movilizaciones de jubilados que cada semana insisten en no ser descartables, la conducción peronista se mueve a otro ritmo.
más bien electoral, más bien táctico. Se ensayan gestos desde los despachos, participan de alguna que otra sesión en el Congreso, una participación simbólica en audiencias públicas, pero no hay convocatoria real, concreta y sostenida para unificar la bronca que está diseminada por abajo. Es evidente que hay un sector del peronismo que quiere rearmarse para el próximo turno. Con el nuevo sello, Fuerza Patria, se intenta reagrupar lo que fue el Frente de Todos, sin grandes cambios en el libreto. Denuncias al ajuste, llamados a defender la democracia, propuestas para volver mejores, pero sin un llamado claro a intervenir en el presente con la fuerza que exige la gravedad del momento. Se apela a que el malestar social se exprese más adelante en las urnas, sin apostar a construir una fuerza social que pueda frenar el ajuste en el aquí y ahora. Esto no es menor, porque mientras tanto se siguen acumulando despidos, el vaciamiento de áreas claves del Estado se profundiza, los empresarios y algún que otro pastor evangélico hacen negocios con la miseria y se reprime con saña cada protesta. Las escenas se repiten, trabajadores encadenados frente a sus lugares de trabajo, jubilados perseguidos por reclamar lo que les corresponde, periodistas acosados por mostrar lo que el poder quiere ocultar, y sin embargo, de las grandes centrales sindicales, de los liderazgos tradicionales, no se escucha más que silencio o declaraciones sin consecuencia. No se trata de exigir heroísmos, se trata de asumir que si se espera a que el ajuste termine de hacer tierra arrasada para recién después reconstruir lo perdido, lo que se está haciendo es cederle el terreno a la derecha para que avance, porque no espera, avanza, retrocede, calcula, pero sobre todo impone. Y si se encuentra con pasividad desde arriba y fragmentación desde abajo, se envalentona. Es necesario decirlo con claridad, pero también con respeto por quienes vienen de experiencias políticas distintas. Hay que dejar atrás la idea de que lo electoral va a resolver todo. No hay salida para los de abajo si no se construye fuerza real desde las calles, desde los lugares de trabajo, desde las universidades, desde los barrios. Las batallas no se están dando hoy por sectorizadas que marcan el camino, pero necesitan coordinación, unificar reclamos, poner en discusión un programa común que sirva para resistir hoy y también para construir algo distinto a futuro. Cientos y hasta miles de personas, diría yo, están haciendo ese camino en los hechos. Están en las asambleas, en los cortes, en los hospitales, en los talleres, en los piquetes. Lo hacen muchas veces a pesar de sus propias conducciones. Y desde ahí pueden hacer algo nuevo, más honesto, más firme, más ligado a la experiencia directa de la lucha que a las estrategias de escritorio. Este es un momento que exige tomar partido, pero no para repetir viejas fórmulas, sino para pensar cómo se abre paso una fuerza que no solo se oponga al ajuste, sino que proponga una salida desde abajo, que no delegue, que no administre la espera, sino que organice. Porque cuando el poder solo ofrece miseria, lo más radical que se puede hacer es reconstruir la esperanza desde la acción colectiva. La historia no espera. Y lo que sembramos ahora en cada lucha, en cada solidaridad concreta, en cada esfuerzo por coordinar lo disperso, puede marcar el rumbo de lo que venga. No hay que esperar a 2027 para poner en pie otra alternativa. El tiempo de actuar es ahora. Escuchamos Fuego y Escape, Escape y Fuego, algo así se llamaba la canción. No estoy segura. Fuga y Misterio. Fuego y Misterio. Ahí justo... Fuga y Misterio de Justo Piazzolla. me mandó Maxi mensaje. Es tan Bernardo Neusta de esa canción. Totalmente. Es que Claro. a todos los millennials creo que nos remonta al programa. Que de recordamos el Sergio programa. Totti. Es lo Pero que un estábamos- temazo Que igual, tus papás Yo lo no habían le- dado, es un temazo. Y Yo no, aparte es una no composición. le quiero quitar mérito a Pugliese, por favor. Sí, sí. A Piazzolla, perdón. Empiece. No nos saquen, por favor, no nos saquen. Un comentario muy cortito voy a hacer. El otro día fue el 9 de julio y la directora, todos los 9 de julio se grita ¡Viva la Patria! Y la directora dijo, pero con total
Viva la Tipo, libertad, corazón. carajo. Sin ningún tipo de doble sentido gritó, ¡viva la libertad! No. Un silencio, pero No. onda, que aguanten las mamás. Beso enorme a las mamás de la EP25. Onda, no nos roben la frase. Bueno, esto es lo mismo. Neustad, no nos robes la canción. Claro, no. Mi respeto para Piazzolla, la verdad que es un tema. Pero bueno. Y ahora vamos a charlar un poquito del... Yo no estoy escuchando nada porque no tengo auriculares. Puso un sonidito, Marcos. Ahí. Alguien cantando la popor. Excelente. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a seguir un poquito en la misma tónica de lo que nos trajo Nadia, para hablar un poquito más en profundidad del conflicto de Georgalos. Fer. Una pequeña cronología de Georgalos. Vamos a ver cómo arrancó un poquito esto, porque cuando la empresa empieza a checar la gente en las líneas de producción, a checar personal, todo, entonces empieza un reclamo, el sector sobre todo de chocolate le exige al gremio, entonces el STIA, que es el Sindicato de Alimentación, el 29 de mayo termina realizando una medida de fuerza y ahí informa obviamente al Ministerio de Trabajo, donde todo el sector del chocolate se realiza la medida. El 5 de junio Georgalos despide a 5 trabajadores bajo la acusación de interrupción deliberada e ilegal de la actividad del chocolate. Esto tiene mucho que ver con el artículo 242 de la nueva reforma que hicieron. Todo esto obviamente cuando el sector ejercía un paro, todo su derecho a huelga, pero bueno, la empresa arma esta acusación. El mismo 5 se denuncia esto al Ministerio de Trabajo de provincia, donde se dicta la conciliación obligatoria automáticamente. El 6 de junio la empresa no quería dejar ingresar a los trabajadores bajo solo el hecho de decir que estaban despedidos. Entonces los trabajadores, junto con parte de la dirección del sindicato y con todos sus compañeros de trabajo, terminan haciendo cumplir ni más ni menos que la conciliación obligatoria y ese día vuelven a trabajar. Pero el 7 de junio ya Georgalos impide el ingreso de estos 5 trabajadores. Pone policía en la puerta, solamente una nota diciendo que no podían ingresar porque estaban despedidos. Entonces empieza toda una serie de reclamos, pero recién el 11 de junio, o sea, 5 días después, la empresa termina haciendo una denuncia formal alegando hechos de violencia por parte de los trabajadores, y esto arrancó con una militarización violenta de la zona, policía, gendarmería, y ya el sindicato deja de aparecer activamente. Ahora, ¿por qué se habla de que esto es un caso testigo? Primero entendemos qué es Georgalos. El dueño de Georgalos hoy maneja mantecol, toddy, bubalú, palito de la selva y una larga lista, etcétera, de dulces. Está a cargo de Miguel Sonaras, que en el 2022 solía escribir en la revista Forbes. Ya ahí decía en el 2022 que tenían una ganancia neta de $10.000 millones. Wow. Tiene 7 plantas en todo el país y para este año están calculando una facturación de $230 millones. Exportan casi el 20% de la producción. Tienen un plan de expansión regional que incluye una inversión de $100 millones. Pobre. Tranqui. Palito de la selva también hace. Hace todo. Bueno, justo Todo vi un rompen. video de una de las trabajadoras que decía Georgalos despide en la semana de la dulzura, ¿no? Claro, También donde se sí. incrementan las ventas. Donde muchísimo. más se incrementa. No, lo que pasa que es parte también de un plan de precarización. Pero justamente lo que muestra esto es que no es una empresa que tenga Problemas económicos. O sea, digamos. es sponsor oficial de la Liga Profesional de la AFA, es socio menor de Mondalés, la ex Pexico que hablábamos recién. De hecho, la planta Victoria, que es donde se elige el conflicto, esa planta era la planta de Pexico. ¿Antes? Claro, era parte de las plantas de Pexico que ahora después, cuando se hace Mondalés, se la venden a Georgalos. Georgalos centraliza la producción de chocolate ahí. En total tiene 25 marcas, más de 2.000 trabajadores y hacen entre 60 y 80.000 toneladas de golosinas por año. No sería que tiene problemas. Pero también tiene prontuario aparte de historia. El 6 de julio de 1977, junto con otras empresas, fundan la Fundación Mediterráneo, junto con el gobierno militar de la época. De esta Fundación Mediterráneo salen grandes personajes como Cavallo, o sea, para que tengan una idea. Son parte importante de la UIA, todos organismos muy pro trabajadores. Totalmente. O sea, no es una empresa que justamente tenga problema, incluso también maneja parte del negocio agropecuario. ¿Por qué se hace testigo este conflicto?
Es una empresa sin problemas que quiere avanzar concretamente sobre derechos laborales y sobre una flexibilización. Y como decía recién, justamente, cuanto más van a producir, lo quieren hacer cada vez con peores condiciones para los trabajadores y avanzar con más derechos. O sea, no, pero no lo hace solo, o sea, hay que entender eso también. Por un lado, vos tenés el sindicato que si bien intervino por presión inicial al principio, hoy no está, de hecho los trabajadores están reclamando justamente que aparezcan. Pero el otro clave también es la provincia de Buenos Aires de Kicillof con el Ministerio de Trabajo, ya que no hacen cumplir la conciliación obligatoria y que junto con el propio gobierno de la provincia militarizaron toda la zona. O sea, el famoso muro contra la motosierra en realidad es un muro de escudos para los trabajadores. Contra los trabajadores. Contra los trabajadores, literalmente. Que todo lo pudieron ver el otro día. El ministerio igual viene en una línea que es bastante consecuente porque dejó correr los despidos en Seco, en Molinos Río de la Plata, en Bridgestone, FATE, en Granja Tres Arroyos. También no nos olvidemos que le hicieron un descuento a los docentes que ejercieron su derecho a paro también el 20 de mayo. A esto si sumamos, bueno, es un común con todo lo que decían antes, el INTA, el INTI, ARSAT, Vialidad Nacional, Sí, que también está en el paquete de hay Serra. una larga lista, ¿no? Los ministerios de trabajo están laburando un montón Uy, se los últimamente. Están a conciliación obligatoria limpia. A Se pleno. los ve cansadísimos. Sí. A pleno. Pero aparte de esto, también otro ejemplo de hacia dónde también va tanto el Ministerio como Gobierno, no nos olvidemos que Kicillof hizo un RIGI para la provincia de Buenos Aires, mientras que a la vez empresas como Morbillo, la imprenta acá en Avellaneda, la dejaron a libre suerte y los trabajadores la ocuparon para defender sus puestos de trabajo, pero o sea, hay soluciones para un sector, pero para otros no. Bueno, y a todo esto, obviamente, silencio del gremio que no avanza. Pero bueno, entonces se torna testigo por eso, porque es una muestra de cómo las empresas con sus aliados de gobierno y creando sus propias leyes quieren avanzar. Pero bueno, por suerte nosotros los trabajadores le ponemos el cuerpo, o sea, más que por suerte no, porque tenemos una convicción distinta, que no nos vamos a arrodillar ante estos avasallamientos contra los trabajadores, y por eso, como se vio el martes pasado, fue justamente una muestra de esa grandísima de solidaridad de clases y una acción en conjunto entre distintos trabajadores que arrancó en la puerta de Giorgalos y culminó en la Panamericana. Estuvieron sindicatos, organizaciones sociales, estuvo ADEMIS, Comisión Interna de Molinos, Comisión Interna de Frigorífico Río Platense, que incluso uno de los delegados habló muy bien, que le habían pegado justo cuando estaba hablando, Comisión Interna de Mendelez, UTEBA Tigres, UTEBA Marcos Paz, Madigraf, el MT, el SUGNA, trabajadores de Seco, bueno, tuvimos todos los despedidos, Pilkington, Volkswagen, Procter & Gamble, Shell, estaban referentes también de la izquierda, como Nico del Caño, Miriam, Celeste Fierro, y Carlos Giordano. Perdón. Y muchos pibes, mucha juventud, muchas pibes, universidades. Estuvieron los centros estudiantes de varias universidades. Estuvo el Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria de la UNLA, estuvieron Exacto. los compañeros del CEPRO también, ¿no? Hubo La Posta, Fue obviamente, infaltable. la posta, obviamente, cuidándonos, sobre todo porque hubo muchos heridos. Luca Bonfante terminó con una herida en la cabeza. Hubo muchos heridos, incluso era muy emotivo escuchar al delegado del frigorífico, justamente estaban denunciando la muerte de un compañero de trabajo cuando la policía les empezaba a pegar. Pero fue una muestra justamente de por dónde es el camino, por dónde es la organización, cómo es la solidaridad, qué es lo que hay que poner en pie, como bien decía también que hay en la editorial, que hay un camino que es esa organización y que se construye todos los días en la calle y que no nos vamos a dejar avasallar justamente por este gobierno que viene haciendo pie con leyes y avanzando en muchas cosas. Y porque la pelea obviamente es por todos los puestos de trabajo y parar esta avanzada. Y como dicen los propios laburantes de Giorgalos, ni despidos afuera ni esclavos adentro. Totalmente, buenísimo. Muy buena frase, ni despidos afuera Es ni muy esclavos buena. adentro. Bueno, muchas gracias Fer por traernos esto y bueno, vamos a la tanda y enseguida volvemos. Que la historia es otra vez y todo de vuelta. Decides que no le sirve luchar. Bueno, volvemos con la tuya y no es por nada, la verdad que creo que lo que pasó en la Panamericana el día martes estuvo increíble, pero la verdad es que creo que lo que se llevó la atención de todo el pueblo argentino esta semana
fue la rosca en senadores de ayer. Alta Y rosca. no, eso no es nada. Y sin contar lo que pasó el miércoles, Fantino despachándose al aire, Ah, sí. teniendo que salir Caputo a desmentir lo que dijo Fantino. Quisieron La operar con disparada del Fantino. dólar que fue ayer a la mañana, tipo, el dólar se fue a las nubes, gente, o sea, fue una cosa de locos. Realmente, bueno, nada, y la frutillita del postre de la pelea entre Villarruel y Bullrich y la rosca en el No, Senado. ¿qué No, te vamos a hacés la trabajar todo. picante? Le ¿Qué te dijo. haces la... No, aparte, Morí, chicas. mientras usted pululaba de partido en partido. Yo estaba ante el Congreso. No. Toda una republicana, Villarruel. Totalmente, no, Se puede totalmente. creer. Así que bueno, nada, Nat nos viene a contar la rosca del Congreso de ayer. Bien, bueno, vamos a ver cómo abordar todo esto. Sí, porque es como está difícil. Mucho. El gobierno que venía a sacar a la casta, ¿no? Ay, Dios. Hay Trae- muchos que La saca con 10 valijas que trae sin pasarlas por aduana. hay muchos que recuerdan al diputrucho de la ley Banelco que Ah. pasaba por ahí, votó, pero bueno, pasó de todo entre, Sí. entre teclados que no funcionaban. No, este, eso. Ay, justo, Me se pareció cayó un todo el montón. sistema, Eso todo el te- sistema. No, bueno, lo que sí me parece que está bueno arrancar diciendo que, bueno, evidentemente entre la rosca que pasa por arriba, lo que termina expresando es que la resistencia que vienen haciendo los jubilados, esto de los miércoles Viene de dando resistencia, resultados. y las movilizaciones de discapacidad en todo el país son las que evidenciaron que todos estemos atentos a lo que pasa adentro y bueno, que no puedan pasar de largo todos estos mecanismos que, digamos, no son nuevos, ya podemos contar de que vienen desde... Sí. O sea, que siempre existieron, esto que decía Milei que venía a erradicar, que era la casta, bueno, estos métodos de casta, como se siguen desarrollando, pero que si hay una sociedad que lo pone en evidencia y que da la pelea y que se organiza y se coordina en la calle, bueno, finalmente o sea, les tuerce el brazo a todos Bueno, estos métodos. Algo que me habías pasado vos en la semana, que yo me quedé totalmente choqueada, Sí. que la acción del día de ayer, mientras se trataba la sesión, mientras se trataba las leyes en el Congreso, no solamente se dio en el Congreso, sino que se dio en todo el país. Sí, sí. Fueron en más de 12 provincias, o sea, fue una convocatoria que se vino Una locura. desarrollando a nivel nacional, mucho Córdoba, Mendoza, también en las provincias del norte, Jujuy, Salta. Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán. No, Sí, increíble. acá también la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, en casi todas las plazas en del provincia de país. Buenos Aires también un montón. Sí. Azul, Bahía Blanca, Carlos Casales, Chivilcoy, Junín, Luján, Mar del Plata, Pergamino, Qué bueno Ramallo. que lo tenés ahí a mano. Qué bueno. Sí. Sí, La sí, verdad que impresionante. una locura. Primero para mí eso expresa la necesidad, ¿no?, que hay sobre las realidades, que eso lo venimos charlando mucho, incluso también porque se juntaron dos sectores muy, muy complejos. Jubilaciones, vamos a decir que se votó, lo que se terminó aprobando es un aumento al bono de las jubilaciones, ¿Es solo el aumento lo que se votó? el aumento al bono. ¿Al bono? Sí, y después la moratoria y la emergencia en discapacidad, digamos, la extensión de la moratoria durante 2 años más y la emergencia en discapacidad. Bueno, nos quedamos, la última vez que vine todavía no se había tratado en diputados, Claro. pero sí quería decirles que a la ley que nosotros habíamos intercambiado, con una maniobra ahí medio de la Cámara de Diputados, se agregaron extensiones impositivas empresariales para garantizar el trabajo, digamos, con derechos de las personas con discapacidad. Uno no puede darle nunca la espalda a lo que pasa ahí adentro porque digamos... Te descuidas sos y cartera. te mandan un Con- beneficio para los empresarios. No, Sí. una cosa de loco. Bueno, yo menciono esto porque todo lo que fue pasando durante el tratamiento en el Senado, antes de llegar a esta sesión, esa ley, después de que tuvo media sanción, pasa por 2 comisiones en lo que es el tratamiento de senadores. La primera, bueno, tuvo el tratamiento común, pero la segunda, que era en lo que es la comisión de presupuesto y hacienda, que siempre es la más compleja. Yo recuerdo que acá lo hemos charlado también en Diputados con Expert, que la preside Ezequiel Atauche, que es de La Libertad Avanza. Bueno, se escondieron del tratamiento de esta ley, pero hubo un proceso que fue re importante, que es que
los senadores, después de que salió la primer comisión, se autoconvocaron para esta comisión y sin, digamos, la dirección y sin, digamos, los senadores de La Libertad Avanza, pudieron hacer un quórum, filmaron la sesión y bueno, y digamos, se autoconvocaron para tratarla, para tratar estas 3 leyes. Efectivamente se aprobaron. Pero bueno, ahí empieza la rosca, porque después Villarruel no quería reconocer el tratamiento de esa comisión, entonces tampoco... Porque no tenía dictamen, una cosa así. Porque no estaba convocada, porque no tenía para ella los procesos democráticos, si querés... Claro. Pero bueno, también es una decisión de los senadores poder autoconvocarse y poder Sí, gestionarla y acelerar. Bueno, acá está pasando algo raro, porque ¿por qué los senadores que le votaron la ley bases a mi ley? Que le votaron las facultades delegadas, ¿Qué es lo que pasa con esos senadores que en un momento votan una cosa y ahora hasta se autoconvocan para quebrarle el déficit fiscal del que habla Milei, ¿no? ¿Qué está pasando ahí que con 2 meses de diferencia se acompañan cosas tan distintas? Sí, sí. Finalmente, esto pasó la semana pasada, llegó una sesión que no es se llaman las comunes, digamos, no es especial. Entonces también se autoconvocó la Cámara de Senadores, porque sabiendo que el oficialismo no le iba a llamar, tampoco quería reconocer este tratamiento parlamentario, se autoconvocaron. Parece revolucionario de los senadores esto, pero se autoconvocaron para tratarlo. Bueno, hubo ahí muchas especulaciones antes, pasó lo de Fantino que vos decías, ¿no? Fantino como vocero de Milei diciendo, bueno, si aprueban esto es un desequilibrio fiscal, van a pagar las consecuencias. Va a haber una disparada del dólar, Ya todo, Fantino todo más. no todo. sirve ni para operar, Fantino. Toda la clase media se va a empobrecer de golpe. Sí, sí. Entonces, bueno, con la contradicción de cómo si es si es un programa económico tan sólido como lo plantea Milei, como con una votación de un mínimo aumento, ¿no? Y de una actualización te desestabiliza todo tu plan Claro, económico. tal cual. Entonces, bueno, ahí también queda expuesta la maniobra. Pero bueno, también nos llegó ahí los que veníamos acompañando la ley en discapacidad y jubilaciones, que hubo un cruce para ver qué iban a hacer los gobernadores, que juegan un rol muy importante en la Cámara de Senadores. Bueno, igual eso también se vio reflejado en el hecho de que tuvo que cancelar el acto en Tucumán. Me lo había notado justo para decir, muy interesante lo que planteás, porque efectivamente se iban a juntar el 9 de julio, lo levantó casi a último momento, porque evidentemente no tenía tales gobernadores para juntarse, ¿no? Tal cual. Él no tiene ninguno gobernador oficialista, pero bueno, nada, entonces estaban tratando de negociar que si le votaban estas leyes, qué pasaba con lo de la coparticipación, ¿no? Que está totalmente parada. Los gobernadores están sin recibir plata, venían haciéndole el apoyo a toda la estructura económica, sosteniendo al gobierno porque tiene minoría en las 2 cámaras, sosteniendo los vetos, sosteniendo la ley bases, las facultades delegadas y demás. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué le sostenían todo su plan económico si tampoco tenían muchas ventajas? También se empezó, ahora que son las elecciones y que hay armado electoral, empezó a quedar en evidencia porque Milei también y La Libertad Avanza quisieron armar las listas violetas, no solo de su gestión. Sí, Entonces ahí los gobernadores también decían, bueno, pero no me das un cargo, no me das la coparticipación. No me da nada. No, entonces, claro, ahí empezaban las fricciones. Pero bueno, evidentemente Milei se le empieza, para mí lo que se expresan en estas 2 leyes, en estas 3 leyes, que es para empezar a medir por toda la estabilidad del gobierno y demás, es como estos apoyos que había conseguido, ¿no? Con los Quader, ¿no? Si se acuerdan, Sí. las valijas. Otras valijas. Krexler. Krexler También. es otro, totalmente. Cómo se le empieza a desmoronar todos estos acuerdos que tenían, que son los que le permitieron llegar hasta este momento. Estas leyes que hayan salió en diputados por unanimidad, en diputados por más de 2/3 de la Cámara, en senadores casi por unanimidad, sin el bloque de La Libertad Avanza y demás, fue por mayoría. Entonces, bueno, ahora tenemos las amenazas de los vetos y demás. Milei se juntó esta semana, el mismo día ayer, en lo que fue, espera que ya me voy a acordar,
en la Cámara de Comercio, fue con los... En la bolsa, sí. en la Bolsa de Comercio. Sí, la bolsa que estaba haciendo un discurso y se Era el despachó. aniversario de la Bolsa de Comercio. Claro, bueno, ahí se reía diciendo, ahora lo voy a vetar, van a ver que yo lo voy a vetar, casi riéndose. Sí, Y mientras que decía eso, cómo iba a vetar a las mínimo aumento a las jubilaciones y las pensiones por discapacidad, les estaba prometiendo a los magnates y a los empresarios de la bolsa reducir sus impuestos. Entonces, yo quería comentar con esto, efectivamente no hay plata el gobierno está eligiendo qué sectores beneficiar y a qué sectores terminar destruyendo, ¿no? Fue significativo como él se reía con esa crueldad que lo caracteriza, vetando condiciones mínimas para los jubilados, para la moratoria. La moratoria son mujeres que en su mayoría no le han reconocido su trabajo durante toda la vida y pueden acceder a una mínima jubilación, ¿no? Eso encima de todo es tan injusto como que, aparte, la moratoria justamente lo que hace es hacerles pagar por los años de aportes que no tienen. Que sus O sea patrones no hicieron. Tal patrones cual, no entonces quisieron pagar, estamos hablando de que, de todos modos, al dinero, a la caja previsional, está yendo. Porque se lo Claro. están descontando desde la propia jubilación, entonces es completamente absurdo negar una medida como esa. Es asqueroso, literalmente asqueroso escuchar a las senadoras del PRO justificando que eso, y que no aportó, bueno, se discutirá después, hay que ver para adelante. Totalmente. No. Bueno, y Milei tratando de los argentinos de bien a los empresarios y a los, porque a la casta inmunda, ¿no? Bullrich, que vos mencionabas, salió a decir un día antes que era golpista lo que estaba... A ella que le encanta hablar, a la Justo. miliquita Bullrich, que le Justo. encanta hablar De los golpes. de los golpes de Estado, salió a decir que era golpista que los senadores votaran esta ley. No, igual las respuestas de parte de todo lo que es un sector de la libertad avanza, bueno, el troll center de Milei, ¿no? Total. Saliendo a decir, A full. tipo, hay que salir con los tanques a la calle, una cosa así, creo que tiró el gordo Dan. Realmente es una falta de respeto a la gente. Imagina si eso lo dirigiera a otra persona, ¿no? Ahora que están buscando No, gente por no, las redes. totalmente. Total. Sí, Y no había ningún sí. fiscal indignado que vaya a investigar. No veo tampoco a esta red de investigación, como es, de la sí. policía, tampoco persiguiendo al gordo Dan por Que para tirar eso sí esa, hay plata ¿no? también, Sí, olvídate. obviamente. Totalmente. Bueno, y ahora nos enfrentamos a dos cosas. Amenaza de veto que hizo Claro. Milei, riéndose mientras se arrodillaba a los empresarios. Por un lado amenazó de veto, por el otro amenazó de judicialización. En Cosas el que caso no- de que se apruebe, se rechaza el veto. Cosas que no son compatibles entre sí, porque si vos, por ejemplo, como les contaba, en diputados se aprobó por más de 2/3, en senadores se aprobó por mayoría unánime. Sí. Entonces ese número le permitiría a los diputados y a los senadores volver a dar de baja el veto, porque es lo mismo que necesitan para tirar el veto. Ahora, si él lo veta y hay número para tirar el veto, ya está, digamos, la ley puede llegar a A quedar. sancionarse, tal cual. Pero por otro lado, si vos la judicializás, o sea, ya haciendo una mezcla total en lo que son la independencia de poderes, ¿no? Metiendo a la justicia, metiéndose en una ley que aprobaron las dos cámaras por más de los 2/3, ahí haces un lío institucional tremendo, pero vos ahí estarías, reconociendo que Que funcionó las vías normales que tenés a toda la oposición democrática en contra, digamos, te instalás un método autoritario de es una gestión. prueba de una gran debilidad. Totalmente, bueno, y a eso me refería, a esto quería llegar como conclusión. Estas leyes se evidenciaron, porque también había otras leyes en discusión, que era la emergencia en Bahía Blanca, la emergencia para los trabajadores del Garrahan, obviamente que después hicieron ahí otro acting para levantar la sesión, porque todo junto iba a ser un golpe muy, muy difícil para el gobierno, justo en puertas electorales también, ¿no? Porque yo quería recordar esto que vos decías en la editorial, el peronismo diciendo, bueno, hay 2027, ¿no? Pero tenés las elecciones ahora, entonces no solo sos electoralista
con las elecciones, sino que estas elecciones también te vas a seguir arrodillando. Sí, no. Entonces, bueno, nada, yo lo que me parece que estamos en puertas es viendo que, en principio, como Milei solo no hubiese podido gobernar, no hubiese llegado hasta acá con el ajuste que hizo, con el ataque que hizo, y después que, por otro lado, empieza a mostrar una debilidad de cara a las elecciones, que viendo la resolución en las urnas, como vos decías en la editorial, a mí me parece bien mencionarlo, no es una resolución, ¿no? Por ejemplo, en la reforma de discapacidad, hablamos de los prestadores como trabajadores totalmente precarizados, ligados al monotributo. Esa es una ley que salió en 1997, una ley de Carlos Menem, votado por su hermano Eduardo Menem. Todo entre familia. Todo entre Sí, familia. En donde, si ahora estamos peleando las actualizaciones, los pagos atrasados y todo, es gracias a esa ley que los ubica a los trabajadores como prestadores de servicio. Una ley que nunca se volvió para atrás. A sus trabajadores nunca les devolvieron sus derechos sindicales, su posibilidad de organizarse. Entonces, bueno, con la justificación de garantizar los derechos para las personas con discapacidad, precarizaste todo un sector que ahora vienen los gobiernos de recontra de derecha, los tienen con pagos atrasados, con condiciones muy precarias, pero que no se revierten en definitiva las cosas más profundas que, digamos, por los que la derecha se instala y avanza, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, para mí pensar esta situación y también pensar que cómo la coordinación que vienen mostrando, la verdad, los jubilados son nuestros abuelos de las personas con discapacidad, encontrarnos en la calle por estas situaciones es muy emotivo, es muy solidario. También, ¿no? Y bueno, y se retroalimentan de fuerza también en un punto, ¿no? totalmente. Estamos en condiciones muy similares, pero bueno, también evidentemente los sectores más o que primero son golpeados son los que están dando la resistencia, como los trabajadores despedidos, como la discriminación de los despidos, los hospitales, por ejemplo, los residentes que ahora los quieren poner como becarios, ¿no? También atacando los derechos laborales. Entonces, ¿cómo se ataca esos derechos laborales? Las elecciones después no lo devuelven. Lo que sí termina marcándole el camino a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, a los que por arriba arreglan, es la masividad, es la resistencia, es la organización en la calle, y es eso, es que son herramientas que son nuestras, que como vos decías son ahora, pero acá tenemos el caso concreto, ¿no? De que, bueno, la ley bases no se pudo vetar, pero bueno, con esta masividad que conseguimos, a ver si podemos, esta semana están convocando los trabajadores del Garrahan a una unidad de las luchas, distintos sectores, 17, vialidad ¿no? también, el 17, que va a ser muy importante que demos esa lucha en coordinación, en unidad, que defendamos la salud pública, que defendamos los puestos de trabajo, ¿no? Y que bueno, que también en discapacidad, en jubilaciones, que sigamos en esta organización, porque si no hay gente en la calle, ellos avanzan. No, Para mí lo importante, como dijiste, más importante es que la masividad hace que esto tenga costo político para cada gobierno provincial y local, porque si no, no hubiesen votado como votaron, porque hablábamos antes, que un ejemplo cortito, que es que al votar la ley es un problema nacional. Si no, se tienen que comer el costo político las provincias, hacerse cargo de eso. Entonces también, si no existe toda esa presión, no hay costo político para ellos y seguirían para adelante. Totalmente. Así que a las calles. A las calles. Es que sí, la alternativa es esa. Es decir, Sí, que no nos comamos el cuento que votemos mejor ya, o que yo no lo ya voté. se mostró que la fuerza está y también de que da resultados, porque si esta ley, si llegamos a este punto de que esta ley se vote, también yo creo que en un punto obviamente es por la presión social, ¿no? Claro. Independientemente Sí. de la rosca entre gobernadores y el gobierno nacional, etcétera, Si que no existe obviamente la eso se presión. está sin la presión social que justamente está generando cierta inestabilidad en esa fortaleza, entre comillas, que tenía el gobierno, no estaríamos discutiendo que Sí. se sancionó. Y que más allá de estas mínimas cosas que pudimos conseguir, porque la verdad es muy mínimo el aumento, es Sí, muy sí, mínima la totalmente. actualización en discapacidad,
que si nosotros aprendemos que esta experiencia es nuestra forma de pelear por mejores condiciones, por cosas más profundas, bueno, ahí sí tenemos una salida que puede llegar a cambiar efectivamente nuestras Sí, condiciones. totalmente. Así que bueno, nada, muchas gracias Nati No, a por ustedes. traernos la columna de hoy. Y bueno, nos vamos despidiendo, ya no tenemos más programa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá. Nos vemos el viernes que viene. Y recuerden que cuando la realidad les haga ruido, lo mejor que pueden hacer es cuestionar. Chao.